Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 y versículo 4. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Cuando lo encuentre me indica con un amén. Primera de Tesalonicenses 2, 4. Dice así la palabra del Señor: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Lo leemos una vez más. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por la bendición que nos das de poder reunirnos para alabarte, para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu Espíritu Santo nos edifique a través de ella, Señor, mientras meditamos en ella. Que podamos apropiarnos de tu palabra, atesorarla en nuestro corazón, Señor. Que mi vida sea un instrumento también en tus manos, Padre, para poder ser de bendición, de edificación y hablar con claridad el mensaje de tu palabra. Esa es nuestra petición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En la antigua Grecia existían los hemeródromos. He estado practicando esta palabra porque tiene tilde en la penúltima O. Es hemerodromos. ¿Sabe qué es un hemerodromo? Eran esas personas especialmente seleccionadas por sus características físicas y atléticas, como muchos de nosotros. Eso, ¿quién dijo amén? Para llevar mensajes de un lugar a otro. Entre las leyendas destaca la historia de Filipides, quien, según se dice, recorrió 260 kilómetros en menos de 2 días para anunciar el triunfo de los griegos sobre los persas en la batalla de Maratón. Batalla de Maratón. ¿Conoce usted esa palabra de maratón? De aquí proviene de que a las competencias que se hacen, que se corren distancias largas, se les llame maratón, por la leyenda de este hombre que recorrió 260 kilómetros en menos de 2 días. ¿Se imagina las piernas de ese tipo cómo eran? ¿Sí? Para correr esa distancia. Ahora, lo hizo para anunciar el triunfo de los griegos sobre los persas. De manera similar, también en otras culturas, los faraones contaban con mensajeros para difundir sus decretos, y también ahora con todos los estudios que se hacen de la historia, de la arqueología, algunas culturas andinas, ¿verdad? Las culturas, o sea, estamos hablando de pueblos en los Andes, en Sudamérica, utilizaban, a ellos le llamaban chasquis o mapuches, quienes recorrían grandes distancias para entregar mensajes. Y estos mensajeros dejaron un impacto profundo en sus comunidades y en la historia de cada cultura. ¿Por qué? Porque eran ellos los que portaban, por decirlo así, una buena noticia
aunque a veces podían ser malas, pero nadie quería ser mensajero de malas noticias en estos tiempos, porque por lo general, ya sabe usted lo que le pasaba a los mensajeros de malas noticias, ¿verdad? Los mataban. Aunque ellos no hubieran tenido nada que ver, pero como eran aves de mal agüero, se los quebraban. Entonces, estos hombres que hicieron esto, influyeron en la sociedad. ¿Y por qué les menciono esto? Porque Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, les está hablando de su ministerio, les está hablando de que a los apóstoles, y específicamente a él, le fue encargado el mensaje de ¿qué? Del evangelio, ¿sí? ¿Para qué? Para poder correr con él, para poder llevarlo, para poder ser de impacto en el mundo. Y por eso el título del mensaje, que no se lo había dicho, es Viviendo con Impacto. Pablo le estaba diciendo a los tesalonicenses esto, afirmándolos en el Señor, porque también los tesalonicenses, si usted lee toda la carta, también habían sido ejemplo con su vida para llevar el mensaje del evangelio en la comunidad, ahí donde ellos estaban, en Tesalónica. Entonces, Pablo les estaba diciendo que la labor que ellos estaban realizando como apóstoles, tanto la labor que los tesalonicenses estaban realizando era muy importante, porque eran portadores del mensaje de Dios, portadores del evangelio, ¿sí? Y este mensaje del evangelio es el tesoro más grande que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Pero algo que debemos reconocer hoy día es que el mensaje del evangelio en nuestra cultura lamentablemente ha perdido validez y relevancia. Se le considera anticuado y pasado de moda. ¿No es cierto? ¿O no percibe usted eso en la realidad que vivimos nosotros? El mensaje del evangelio también ha sido vituperado, se ha hablado mal de él. Solo a veces basta decir con que uno es cristiano para que la gente comience a retirarse un poco. Y lamentablemente en muchos de esos casos la gente tiene razón. Esa no se la esperaba, ¿verdad? La gente tiene razón. Esto no se debe a que el evangelio haya perdido su poder, pero sí tiene mucho que ver con los que entregamos el mensaje. El mensaje del evangelio y el evangelio en sí mismo no pierde su poder, es palabra de Dios. La palabra de Dios no depende, su poder no depende de nosotros, pero la entrega del mensaje el Señor nos la ha encargado, y lamentablemente en muchos círculos el mensaje del evangelio ha perdido validez porque nosotros también hemos perdido validez y credibilidad. Un famoso predicador que se llama Brennan Manning lo expresó de la siguiente manera: la mayor causa del ateísmo en el mundo actual son los cristianos que reconocen a Jesús con los labios y al salir, me imagino yo que le estaba hablando al salir de un recinto como este, lo niegan con su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. Entonces nosotros hemos sido llamados a dejar una huella en este mundo, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo podemos vivir de tal manera que dejemos una huella que glorifique a Dios? Porque podemos dejar una mala huella, una mala impresión es fácil dejarla, ¿no es cierto? Ser plomoso y caer mal no cuesta mucho, ¿sí? Pero dejar una buena huella, dejar un impacto, eso es algo muy distinto. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses esto, le dice: fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Esta palabra aprobación es muy importante porque todos, absolutamente todos, nos gusta ser validados y aprobados en lo que hacemos, ¿verdad?
absolutamente a todos, y es completamente normal, es algo natural, porque nosotros vivimos aprobando y desaprobando todo el tiempo. Cuando usted se vio en el espejo hoy en la mañana, aprobó cierta vestimenta y desaprobó otra. ¿Sí? Es así. Y de igual manera nosotros buscamos la aprobación. Pero el apóstol Pablo le dice, fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Y así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios. Creo que una de las tentaciones más grandes que hemos tenido como cristianos en estos tiempos es el cuidado de nuestra imagen. Lo que nosotros le llamamos tener buen testimonio. Porque nosotros los creyentes envolvemos a veces todo en lenguaje religioso. ¿Sí? Tener buen testimonio. ¿Cuántos creemos que el buen testimonio es importante? Es importante. Gracias por ese amén. Es importante. Y lo hacemos para poder ser validados o aprobados por los demás. Pero este es un arma de doble filo, porque no hay nada más sencillo que mantener que la imagen que nosotros proyectamos. ¿No es cierto? Es fácil. Podemos generar, y por eso es que tenemos la habilidad, el humano tiene la habilidad de generar máscaras, de generar y decir, no, demos una buena cara, demos una buena impresión. Y por eso es que a veces nosotros los creyentes tenemos problemas en ser sinceros en ese sentido. Hermano, ¿cómo está? En victoria. Aunque por dentro nos andemos muriendo. ¿No es cierto? Hermano, ¿cómo está? Bendecido. Aunque andemos acabados. Y a veces nosotros tendemos a ver eso como una señal de fe y de fortaleza. Sí y no. Es peligroso. Porque creemos que el mostrarnos tal y como somos, en cierta manera, es una señal de debilidad. Aunque no digamos amén. Pero, y por eso es que cada vez que venimos el domingo al culto, nosotros que nos arreglamos bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Si veníamos peleando en el parqueo, ya cuando venimos aquí, pasa, mi amor. Ay, mis hijos son unos angelitos. Aunque los niños hayan venido en el carro que por poco le dan fuego. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque, hermanos, a veces sin notarlo, nuestra preocupación por la imagen o por, entre comillas, el buen testimonio, hace que nos enfoquemos en aspectos que son secundarios o que debieran ser producto de lo que está adentro de nosotros. Uno de esos aspectos es la belleza, por ejemplo, que es la importancia que le damos a cómo nos vemos, que es lo que estábamos hablando ahorita, cómo nos proyectamos, cómo nos mira la gente. El segundo es la fuerza, la importancia de ser reconocidos por nuestra buena salud. Comenzamos a enfocarnos en estos aspectos. En el tercero, la educación o la inteligencia. Ser reconocidos por nuestra capacidad académica. ¿Y de qué estamos hablando? De buscar validación en cada una de estas cosas. El cuarto, la espiritualidad. Ya escuchado esa palabra se utiliza mucho en nuestros días, el ser espiritual. La importancia, esta es la importancia que le damos a que otros crean que somos buenos. ¿Sí? Que digan que somos seres de luz. Porque así es como se dice hoy en día. Seres de luz. Esta es una de las más engañosas. Esta es la que nos llega cuando aquí estamos adentro y no tenemos ganas de orar, pero le hacemos. Y vemos que el hermano me esté viendo que soy espiritual. La espiritualidad.
La economía, el factor economía, la necesidad de sentirnos seguros y aceptados en ciertos círculos. Damos esa impresión. Hay una película que creo que viene de un libro que se llama el Gran Gatsby o el Señor Gatsby, de un tipo que en realidad no es mucho, no es nada, pero él busca a través de la economía y el dinero ser aceptado. Y por último, la fama que conlleva todo esto. ¿Qué es la fama? La necesidad de sentirnos respetados. ¿Qué es eso? Nuestra reputación. Nos encanta nuestra reputación. ¿No es cierto? Y aún como creyentes, aunque usted no diga que no, pero nos gusta que nos consideren algo, que nos respeten por algo. Y quiero decirle, todos los aspectos que acabamos de mencionar no son malos en sí mismos, porque también sería hipócrita de mi parte decirle que estos aspectos no hay que cuidarlos, que hay que dejarlos de lado. Eso no es así. Debemos también de caer en el error de demonizar estas cosas, que la belleza, la fuerza, la educación, la espiritualidad, la economía, la fama, son aspectos importantes, son aspectos que dan credibilidad, pero no cuando los buscamos directamente a ellos. Porque también nosotros en muchos círculos cristianos hemos cometido el error de demonizar esto. La belleza, por ejemplo, la importancia de verse bien. En el pasado se cayó en el error de pensar de que no había ni que bañarse para ser santos. ¿Sí? Ni usar desodorante. Y las mujeres, nada de andarse poniendo maquillaje. Y los hombres, entre más olor despidiéramos de aquí, más santos éramos. Da risa, pero es cierto. ¿Sí? También todas estas cosas, no podemos decir, por ejemplo, que la economía no es importante. Claro que es importante. Pero la Escritura nos advierte de no ir tras ellas. Hay gente que piensa que entre más pobre es, más santa es, más cerca de Dios está y tiene asegurada su entrada al cielo. Y no puede haber nada más alejado de eso, porque hay gente pobre que es más soberbia que los ricos. Entonces, nosotros no podemos tampoco demonizar estas cosas. Claro, ahora en día es muy difícil simplemente decirlo, porque el mundo nos ha hecho creer que si nosotros no sobresalimos en alguna de estas áreas, no tenemos valor, somos un cero a la izquierda, o que nuestra existencia no tiene sentido, o peor aún, que no somos dignos de portar el mensaje que Dios nos ha encomendado. Amados, vivimos en la época de las pantallas, ¿sí? En la época de las redes sociales. Y tendemos, aunque estemos en Cristo, y reconozcámoslo, no me diga amén si lo reconoce, pero vemos nuestros teléfonos y a veces envidiamos, deseamos. Quisiera ser como este. Y eso nos impulsa en cierta manera a buscar. Como decía nuestro hermano Alfonso Quevedo, nadie pone una foto en la que salga más o menos mal en las redes sociales. Porque la imagen. Y es completamente correcto pensar que para nosotros poder también transportar el mensaje del evangelio con dignidad y para poder vivir con impacto y dejar huella y ser una influencia en la sociedad de hoy, necesitamos ser aprobados, sí, necesitamos ser validados, necesitamos tener credibilidad. ¿Qué es tener credibilidad? Pues que la gente nos crea. Pero no puede ser una credibilidad basada en las cosas externas, en la imagen.
Porque al contrario del pensamiento popular, no necesitamos únicamente de la aprobación de toda la gente para lograrlo. Porque ¿qué mide ahora la credibilidad? El número de seguidores. ¿Cuánto nos miran? Gracias a Dios, se lo digo de todo corazón. Fíjese que como congregación, nuestros medios de multimedia, no nos interesa mucho cuánta gente nos vea. No es ese el gol. Porque ¿de qué nos sirve enfocarnos en los números? ¿O cuánta gente nos dé like? Si a veces caemos mal. Y a veces al fotógrafo se le va la mano y agarra a un hermano que está así. Entonces no dan like. No es ese el punto. El punto es simplemente transportar el mensaje, que el mensaje salga. Eso es para que nosotros también podamos ver que sí necesitamos la aprobación, pero no de la gente, sino de alguien más grande. Amén. ¿De dónde proviene nuestra validación, nuestra aprobación? Y esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos. Porque si bien la iglesia es un colectivo, también somos personas, somos individuos. Porque si bien la salvación también es colectiva de la iglesia, es al mismo tiempo personal, las dos cosas al mismo tiempo. El evangelio es paradójico en ese sentido. Pues decimos, ¿es personal o es colectiva? Es las dos. Es las dos. Por eso estamos congregados aquí. Si la salvación fuera únicamente personal, pues yo bien creo que hacemos esta reunión por Zoom. Y cada quien en su casa, contento. Usted no tiene que ver al de al lado, no tiene que venir a ver a la persona que le cae algo mal. Pero como la salvación también es colectiva, estamos reunidos en este lugar. Amén. Entonces, ¿de dónde viene nuestra aprobación? Lo primero que debemos dejar claro es que no debemos vivir por la imagen. Miren, los fariseos vivían por la imagen. Las redes sociales todavía no existían en ese tiempo, pero ellos ya vivían para ser vistos por los hombres. Jesús les dijo, ustedes hacen lo que hacen para que la gente diga, qué bueno este tipo. ¿Sí? Entonces el Señor les dijo, ustedes no pueden vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque la recompensa que nosotros obtenemos de eso va a ser pasajera, va a ser efímera, no va a saciar nuestra alma. Es cierto, a todos nos gustan los aplausos, a todos nos gustan que hablen bien de nosotros, pero cuando hacemos las cosas simplemente para que otros nos vean, Jesús les dijo, de cierto les digo que ya tienen su recompensa y ahí nomás se va a quedar. ¿Y cuál es la recompensa? Que hayan hablado bien de ellos, que les hayan dado un aplauso, que hayan dicho, qué grandes personas, pero hasta ahí nomás llega, porque la recompensa que realmente buscaban nunca iba a llegar. Entonces nosotros debemos evitar de vivir por la imagen. Debemos pedirle al Señor que nos ayude a evitar vivir de esa manera. Por eso es que a veces nosotros tenemos problemas, de aquí se deriva el problema que nosotros a veces tenemos para decir no a algo. Y más que todo cuando viene en la iglesia. Pero uno tiene que ser sincero. No, ahí siempre dispuesto. Pues debemos tener mucho cuidado con eso. Del que le dice sí a todo. Porque eso tampoco es saludable. Y yo sé que esto no nos gusta escucharlo. Porque tenemos otra vez esa mentalidad de sí al Señor en todo. Pues sí, pero decir que no a cierta actividad no es decirle no al Señor tampoco. Se da cuenta que esto es bien sutil. Ya cuando nosotros lo comenzamos a ver detenidamente. Y esto se ha infiltrado y no permite que nosotros también terminemos de vivir en el propósito de Dios y en el impacto que necesitamos hacer en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, en todos lados. El Señor no nos llamó solo para hacer impacto aquí adentro,
sino en el lugar en el que estemos. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Aquí viene la pregunta, para obtener la aprobación de Dios. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para obtener la aprobación de Dios? En lo que hacemos. Porque claro está que cuando nosotros venimos al Señor, dice su palabra que somos aceptados en Cristo. Amén. Somos aprobados en Él, somos justificados en Él. Pero ahora viene la vida cristiana. ¿Cómo podemos vivir de tal manera que en todo lo que hagamos tengamos la aprobación de Dios? Salmo 139, versículos 23 y 24. Mire lo que dice. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. No debemos vivir de la imagen, sino que debemos vivir para aquel que nos creó a su imagen. Amén. Para poder ser aprobados. Porque nosotros tendemos, debido a todos los aspectos que tenemos arriba, a pensar que en el Señor la aprobación se da por lo que nosotros hacemos. Y no es así. De hecho, nuestro hermano Eliú comenzó el mensaje de esta mañana hablando que el Señor no busca la perfección en nosotros, sino que busca un corazón. Esa es la clave. Porque para nosotros ser aceptados en un círculo académico, ¿qué tenemos que hacer? Pues estudiar. ¿O no? Para ser aceptado en un círculo donde hay gente de dinero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer dinero. Para ser aceptado en un círculo de, no sé, de gente bonita o saludable, ¿qué tenemos que hacer? Ir al gimnasio. ¿Sí? ¿No es cierto? ¿Cómo no? No estoy diciendo que es malo. No lo tome así. Esas risitas es como ya yo conozco a alguien que... No, también si quiere ir al gimnasio. No hay problema. El punto es que en el Evangelio la aprobación nunca ha sido por lo que usted y yo hacemos. Porque entonces el sacrificio de Cristo no tuviera validez, pero usted y yo somos aprobados por la obra en el Calvario. Amén. Entonces, de igual manera, el Señor aquí a todos nos ha hecho diferentes. Nos ha puesto en caminos distintos en la vida. Claro, todos caminamos el camino del Evangelio. Pero entonces este pasaje nos da la clave para que nosotros podamos vivir siempre aprobados por Dios y que todo lo que hagamos, mire cómo este no es un secreto que yo le traigo, esto está en la Escritura, pero es bueno visitarlo de vuelta. Y todavía en la lectura de los salmos no hemos llegado aquí, pero todos los salmos, si usted está leyendo los salmos, van apuntando a esto mismo. ¿Cómo comienza? El versículo 23, examíname. Todo comienza cuando nos acercamos al Señor, no para reclamar de Él algo, no para pedirle algo, sino para decirle, examíname. Mire, cuando vamos al doctor, ¿qué le decimos al doctor? O al menos lo que un buen doctor tiene que hacer, ¿qué es? Examinar. Hace preguntas. Y comenzamos nosotros a decirle lo que sentimos si es que nos sentimos mal. ¿No es cierto? De la misma manera nosotros tenemos que venir cada día delante del Señor y decirle, Señor, examíname. Examíname y conoce mi corazón. Dejar que el Señor nos vea tal cual somos, sin máscaras. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes dejen de orar
como oran los gentiles que hablan un montón de cuestiones, o como oran los fariseos que dicen un montón de palabras porque creen que de esa manera van a ser escuchados. Sino que acerquémonos al Señor ¿con qué? Con un corazón sincero, con un corazón abierto. ¿Para qué? Para que el Señor nos examine. El camino de la aprobación en la vida cristiana no comienza haciendo algo, comienza viniendo de rodillas y diciéndole: Señor, examina mi vida. Examíname. No quiero confiarme. Mírame. Por eso es que nosotros vamos a ver en el Antiguo Testamento que cuando el Señor se refiere tanto a sus profetas como a los reyes, que esto se cumple en la vida de Samuel, en la vida del rey David, le dice a la gente: yo voy a levantar un profeta conforme a mi corazón. Yo voy a levantar a un rey conforme a mi corazón. La escritura nos apunta hacia el corazón. Entonces le podemos decir al Señor: examíneme, examíname. Podemos venir de esta manera para contarle a él todo lo que nos preocupa, todo lo que nos duele, lo que nos molesta, todo aquello que sentimos. Esto debe ser una parte fundamental de nuestra oración. Luego el versículo sigue diciendo, y no solo dice examíname, sino pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿No es cierto que a veces vamos al doctor por un chequeo de rutina porque nos sentimos bien? ¿Sí? A veces simplemente hay que ir porque, bueno, toca ir quizás, ¿verdad? Solo para que a uno le vean que todo esté bien. Y los buenos doctores no se confían de nuestros sentimientos. Bueno, y si lo hace, pues tal vez no sea buen doctor. ¿Qué hacen los doctores? Ordenan hacernos una ronda de ¿qué? De pruebas, de exámenes. Y nos dice: mire, vaya a sacarse sangre para ver que todo está bien. Y qué triste es cuando nos sentimos bien, pero el examen de sangre viene y nos dice: tiene los triglicéridos altos, o tiene el colesterol alto, o tiene el azúcar alta. Y miren, esto es bien interesante, porque uno dice: no, pero es que bien raro, porque yo me siento bien. ¿No es cierto? Fíjense que en la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. A veces nosotros podemos sentirnos bien, y por eso es que es importante que nosotros le digamos al Señor, como lo dijo el salmista: pruébame y conoce mis pensamientos. Porque a veces nos podemos sentir bien, pero eso no quiere decir que estemos bien. A veces estamos tan en automático que hacemos las cosas simplemente por hacerlas. Pero el escritor del Salmo, reconociendo que sus emociones pueden ser engañosas, le pide al Señor que haga una ronda de exámenes en su vida para que puedan salir a la luz sus verdaderas preocupaciones y aquello que llena de ansiedad su corazón. Vivimos en una generación con muchísima ansiedad. Nosotros mismos somos productos de ese estrés, de esa ansiedad, y a veces es porque no le hemos pedido al Señor que pruebe nuestra vida. Claro, a veces podemos tener temor, miedo de ser desaprobados o de que el Señor nos vaya a desechar, pero amado hermano, en su palabra podemos encontrar esperanza. Dice su palabra que Él no quebrará la caña cascada ni el pábilo que humea. Cuando a veces nosotros nos sentimos débiles, no es que el Señor nos va a dar un revés. El Señor no es como nosotros. Amén. Sino que Él está para probarnos y para realmente hacernos ver. Por eso la Escritura dice que sobre todas las cosas el corazón es el más engañoso. ¿Sí? Es fácil. Pero podemos decirle: Señor, pruébame. Pruébame. Luego, el versículo 24 dice: y ve si hay en mí camino de perversidad. Y hay una versión que dice: señálame. Señálame lo que en mí está mal.
cada vez que nosotros vamos al doctor, tomando esa misma analogía, ¿qué es lo que nos gusta? Que un doctor nos diga, nos suavice la verdad, ¿verdad que no? Si nos vamos a morir, que el doctor nos diga que nos vamos a morir. Si estamos mal, que el doctor nos diga que nosotros estamos mal. El salmista le dice al Señor, señálame aquello que no está bien. Y esto es, claro, es difícil de hacerlo porque a nadie le gusta ser señalado. A nosotros no nos gustan que nos señalen. Pero el salmista le dice, señálame aquello que no está bien. Por eso es que también nosotros no podemos en el evangelio decirle a la gente, acéptate tal y como eres. El mensaje que es famoso hoy en nuestros días, no hay nada malo contigo. Claro que hay algo malo con nosotros. Claro que hay algo malo en nosotros. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado entró. Y la maldad del pecado es todo el relajo que tenemos hoy en día. Amén. Sí. Usted piensa que todo lo que nosotros vivimos a diario, la inestabilidad civil que tenemos, las guerras que están allá en el otro lado del mundo y que de repente nos reviran a nosotros, la maldad en nuestras escuelas, en la sociedad, en todo está relacionado a una sola cosa, a la maldad en el corazón del hombre. Por eso nosotros debemos, como hijos de Dios, ser los primeros. Se da cuenta que a veces nosotros vivimos señalando y estamos teniendo o cada vez más estamos agarrando este síndrome de señalar. Y nosotros como creyentes debemos evitar hacer eso. La iglesia no puede simplemente estar señalando lo que está mal afuera. ¿Me escuchó? Porque nos hemos vuelto malos para señalar, no, es que el gobierno tiene la culpa por las leyes que ha puesto. No, es que las escuelas tienen la culpa. No, es que la iglesia tiene la culpa. Pero no podemos hacer esto, sino que como lo dijo el salmista, cada uno debemos decir al Señor, señálame a mí lo que está mal. Porque hoy todos nos queremos lavar las manos como Pilato. Aquí yo no tengo vela en este entierro. Decimos, pues claro que lo tenemos. Pero debemos decirle al Señor, señálame. Señálame. Y por último, le dice, y guíame en el camino eterno. Luego de hacer su diagnóstico, el doctor finalmente, ¿qué va a hacer? Va a tomar su libreta y va a comenzar a escribir las medicinas que debemos tomar. Pero el salmista le pide al Señor que haga algo más que simplemente decirle las cosas que debe hacer. Y le pide y le dice, guíame. Guíame. ¿A dónde va el guía? ¿Alguna vez usted ha ido a una caminata a un lugar que no conoce? Tenemos que caminar más, hermanos. Bueno, pero si usted va a una caminata a un lugar que usted no conoce, usted va a necesitar tener un guía, ¿no es cierto? ¿Pero a dónde va el guía? ¿Atrás? ¿En medio? Adelante. Y esto, amados hermanos, debe ser para nosotros el ánimo que nosotros debemos necesitar. ¿Sabe por qué? Porque en esta vida que el Señor nos ha dado, la nueva vida en Cristo, usted y yo no vamos solos. El Señor va caminando delante de nosotros. Amén. Le dice, guíame. El Señor no es de aquellos que dicen, bueno, ya te salvé, dale. Él va adelante y dice, guíame en el camino eterno. Otra versión va a decir, guíame en el camino de la vida eterna. Es dejarnos guiar por el Señor, es caminar con Él. Todo lo que usted y yo necesitamos para obtener la aprobación de Dios en todo lo que hacemos
Es exactamente lo que nos dice este salmo. Y por último, tener la fe. Eso es fe. ¿De qué? De que si el Señor da un paso, yo doy el otro paso. Y si el Señor sigue por este rumbo, yo doy el otro paso. Y de esa manera, el Señor, ¿qué hace? Protege nuestro corazón y nuestra vida. Por eso, todos los aspectos que hablábamos arriba no los podemos demonizar y decir, no, eso es malo. Bueno, entonces, ¿verdad? Deje su trabajo, porque es terreno, es terrenal. Si usted va a trabajar, está pensando en las cosas terrenales. No voy a ir a trabajar mañana. ¿Cómo no? Vamos a ir. ¿Por qué? Porque no son esas cosas las que nos validan. Lo que nos valida es que el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Amén. Por eso en un mundo que le da realce a la imagen, nosotros debemos vivir como entregándole en nuestro corazón a Dios cada día. ¿Me escuchó? Cada día. Diciéndole, Señor, examíname. Señor, pruébame. Por eso es que la vida cristiana va más allá de lo que hacemos. Por eso el apóstol Pablo dijo, miren, dijo, yo les he predicado el evangelio, es cierto, pero tengo que venir delante del Señor todo el tiempo. ¿Para qué? Para que Él me pruebe, para que Él me examine, para que Él me haga crecer en Él, porque no vaya a ser que yo creyéndomelas, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y por qué estamos hablando de esto, hermanos? Para poder vivir con impacto y dejar una huella. ¿Por qué? Porque somos portadores de la buena noticia de Jesucristo. Amén. Allí donde estamos, ahí donde Dios nos tiene, no tenemos que ser más ni tenemos que ser menos. Porque nada de lo que hagamos nos hace más ni menos. Sino que Jesucristo more en nosotros. El Señor quiere que nosotros aprendamos a vivir con contentamiento allí donde Él nos ha puesto. A superar los reniegos, las quejas. No, es que si yo hubiera sido o hubiera nacido en tal familia, o si yo hubiera nacido en tal país, o si yo hubiera tenido, y comienzan los hubieras. ¿No es cierto? Comienzan, hermanos, sí. Yo lo he soñado también. Uno se pone a pensar. Cuando se dan las burbujas, vea, de las criptomonedas, híjole, la regué, hubiera invertido. ¿O no? Pero saben, el Señor nos quiere decir hoy, nosotros podemos hacer un impacto en nuestra sociedad, en nuestras familias, independientemente de cómo estemos en todo eso. Si tan solo le decimos al Señor, examíname, pruébame, señálame, tómame de tu mano y guíame. Jesús fue enviado primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No fue enviado a la figura de autoridad de su tiempo. De hecho, en cierta manera las ignoró. Hermano Julio habló de esto el domingo pasado. El anunciamiento de su nacimiento no fue hecho a los grandes reyes y poderosos de la tierra, sino a un grupo de pastores que olían a cabra mojada. Pero ¿sabe por qué lo hizo así? Para que el mundo pudiera entender que lo que es insignificante para el mundo es importante para él. Para que lo que es desechado por el mundo es valioso para él. Sí es cierto, la misión de Jesús no se quedó ahí, pero sí fue ahí donde comenzó para extenderse por todo el mundo hasta llegar a los poderosos de la tierra. El lugar donde el Señor nos ha puesto a cada uno, ese es el lugar de influencia. Ese es el lugar a donde Dios quiere que hagamos un impacto y dejemos una huella.
Es el lugar donde debemos dar a conocer las buenas nuevas de Jesucristo. Porque no depende de nuestra capacidad. Depende de lo que Dios ha hecho en nosotros. Y si usted le ha entregado su vida a Cristo, usted es una persona ya de influencia, allá en su casa, allá en su trabajo, a donde usted esté. Amén. No deseemos la vida de otro, ni aún entre nosotros, hermanos. ¿Me escuchó? Ni aún entre nosotros. Si el Señor bendice al hermano, alegrémonos. Pero de verdad. Amén. No adulemos. Esa es la gloria de los hombres, la adulación. Le voy a decir que está bien, pero no se lo merece. Entonces no diga nada. Es que, ¿me explico, hermanos? Y entonces, y si me da rabia lo que le pasó al hermano, pues dígaselo al Señor. Enséñame, señálame, Padre, me cae mal que haya bendecido a aquel. Pero examíname y conoce mi corazón. Eso es ser creyente, hijo de Dios, para poder tener impacto. Amén. El Dios Padre, creador de todas las cosas, nos ha hecho gente de influencia. Mire lo que dice Apocalipsis, rápido para terminar, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos hizo el Señor? Como que no se lo cree. ¿Qué nos hizo el Señor? Reyes y sacerdotes. Sin corona. Al menos corona no de este mundo. Pero sí con un sello. Con un sello que vale más que cualquier cosa que podamos tener. ¿Cuál es ese sello? El sello de su Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Él ha puesto un tesoro, dijo Pablo, en vasos de barro, para que la excelencia de ese tesoro no sea en nosotros, sino que glorifique al Dios de los cielos. Amados, podemos vivir con influencia y con impacto en el mundo en el que estamos hoy. Si tan solo cada día nosotros nos humillamos y nos rendimos delante del Señor. Amén. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.